Doctor Khan, muy buen día. ¿Cómo está usted? Buenos días. Rudik Khan. Me llama la atención su nombre. Ese nombre, ¿qué origen tiene? Rudik Khan. Bueno, es chiricano. ¿Es chiricano? Usted bienvenido. Entre chiricanos estamos. Así ¿Ah? es. El tema de salud, las enfermedades respiratorias, la influenza, queremos hacer énfasis en el tema de la influenza, pero antes de entrar en influenza, yo no sé, yo estoy bajo la impresión de que cualquier... ¡Ey, ten cuidado! Porque se complica. Así me pasó a mí. Una cosita y se complicó. Eso está pasando con frecuencia, doctor. Correcto. Muy importante ese tema de la influenza y otros virus respiratorios. Nuestro país ya inició ese periodo estacional de circulación de virus respiratorios. Múltiples virus respiratorios, pero tenemos el predominio en este momento de la circulación del virus influenza. Ese es un aspecto muy importante y eso va a condicionar hospitalizaciones en poblaciones vulnerables. Nosotros desde un punto de vista de vigilancia epidemiológica vemos año tras año estos grupos de riesgo, que son los extremos de la vida en cuanto a edad, los mayores de 60 años y la población pediátrica, menores de 5 años. Eso es muy importante. Hay factores también en la población que nos llevan a más complicaciones por el virus de influenza. Estas enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, la enfermedad renal crónica, problemas de inmunosupresión, todas ellas condicionan a tener complicaciones por el virus de influenza. Ahora, doctor, estamos frente a virus más fuertes porque también se tiende a pensar, bueno, a mí me daba resfriado, pero no pasaba nada. Con descanso, listo. Sin embargo, los síntomas parecen ser más fuertes y no sé si hay una relación también con el tema de vacunación, doctor. Sí, muy importante el tema de vacunación porque realmente para nosotros en salud pública es la columna vertebral de la prevención de enfermedades infecciosas. Siempre que tenemos algún tipo de enfermedad que tiene vacuna disponible, es la columna vertebral de las intervenciones. Y en influenza tenemos una vacuna contra la influenza estacional que el sistema de salud en Panamá compra esa vacuna. Para este año casi 1 millón de dosis fueron compradas. Actualmente se han puesto arriba de 650.000 dosis. Todavía faltan dosis por colocar, pero sí se lleva un gran avance cuando uno dice que más de 650.000 personas han accesado a la vacuna. Esto es un elemento para nosotros muy importante, tanto para la población que ha aceptado la vacunación, como equipos liderados por enfermeras y técnicas que aplican ese biológico. ¿Las personas que están hospitalizadas están vacunadas? Interesante pregunta, porque hemos hecho el análisis más minucioso en los fallecidos. En este momento tenemos 44 personas que han fallecido con influenza. Eso de enero a la fecha. Cuando desglosamos esa variable que nos ha preguntado, hay un porcentaje alto, 80% de esas personas que han fallecido, cuando fueron indagadas por la vacunación, no la tenían. Eso visto desde el punto de vista de salud pública indica que tenemos una gran cantidad de personas con factores de riesgo o enfermedades crónicas que predisponen a complicarse y todavía no han accesado a la vacuna, que es gratuita, que está disponible en los centros de salud, policlínicas. Este abuelito, para usar la palabra de mi compañera, no se ha vacunado este año. Cuando vinieron a vacunar acá, yo estaba de vacaciones y no me vacuné y la verdad no he tenido ese detalle, pero tengo que hacerlo porque año tras año lo hago. Pero, ¿cómo diferenciamos si una persona tiene en este momento algún tipo de afección? ¿Cómo diferencia de si es influenza, de si es COVID, de si es un catarro, de si es simplemente una reacción alérgica? ¿Cómo diferenciarlo? Sí, esa pregunta es muy importante porque en el aspecto clínico a veces es un desafío hacer esa diferenciación desde un punto de vista clínico. Sin embargo, la influenza o síndrome gripal o gripe estacional tiene unas características que es una enfermedad más severa.
es un cuadro febril, mucho dolor de cabeza, dolor de garganta, secreción nasal. Además hay un compromiso del estado general de las personas. Ese cuadro nosotros lo vigilamos en el sistema de vigilancia, como un cuadro sindrómico. El que presenta esas características lo podemos encasillar con que está teniendo un síndrome gripal o influenza. Hay otros virus que están circulando, como en efecto el SARS-CoV-2, que es el que produce el COVID-19, y que hemos visto un pequeño aumento, no las olas que vimos en la pandemia, pero sí estamos viendo en las últimas semanas pequeños aumentos en el número de personas contagiadas de COVID. Que da unas características. ¿Qué tan significativo? ¿De qué número estamos hablando? Estamos hablando de que en la semana epidemiológica anterior, por ejemplo, tuvimos 7, 8 casos y ahora pasamos a un poco más de 100 en la semana actual. Entonces, tenemos que ver este escenario en la entrada estacional. Cambio climático, las lluvias, alternado con temperaturas, aglomeraciones de personas. Todo esto favorece y va a condicionar lo que nos queda del año en la circulación de virus. Yo doy una respuesta más sencilla que la suya. Cuando vienen y me dicen, ¿tú crees que estoy resfriado? Porque vienen y le preguntan a uno como si uno supiera. Le digo, ve al médico. Yo se lo digo así, ve al médico. Porque la persona que te puede decir, ¿qué tienes? No es ni tu abuela, ni tu vecina, ni tu compañero de trabajo. Ni el que te dice, no, hombre, yo me tomé esto y me curé. No, ve al médico, vaya al médico, que se puede complicar. ¿O no, doctor? Esa es la medida que también nosotros recomendamos, no automedicarse. Como yo lo mencioné, es un cuadro de vías respiratorias altas que puede bajar y complicarse con neumonías o bronconeumonía. Así que ante la presencia de esos síntomas, primero consultar a un médico. Nosotros tenemos los centros de salud, policlínicas, ULAPs, CAPS, donde se les brinda atención a todas estas personas afectadas. Agrego también que estamos notando aumento de las bronquiolitis. La bronquiolitis es un síndrome que produce enfermedad en niños, principalmente en lactantes, y se asocia en un 80% al virus sincicial respiratorio. O sea que pronto vamos a entrar a una etapa también donde vamos a tener este virus que se suma al de influenza y empieza a darnos problemas respiratorios en población pediátrica. A propósito que usted habla de la población pediátrica, por acá nos comparte una madre preocupada que su hija pasó por un tema de gripe y luego de la gripe tenía brotes. En el colegio de su hija, varios niños tenían esos mismos síntomas. ¿Es algo distinto, es algo propio luego de las gripes? Y me menciona un nombre, micoplasma. Micoplasma pneumoniae es otro agente de tipo respiratorio que produce infección de vías respiratorias bajas, pero no está relacionado con el de influenza, son agentes distintos. ¿Son brotes en la piel? Pudiera en algún momento verse algún tipo de brotes, pero habría que investigar bien cuál es la causa en ese caso específico. Ahora, doctor, ¿a una persona le puede dar diferentes virus al mismo tiempo? Interesante, porque estamos teniendo pacientes hospitalizados, por ejemplo, que le hacemos el hisopado. Ahora tenemos tecnología que demuestra qué virus con paneles virales, y vemos personas que marcan para COVID y marcan para influenza, por ejemplo, el mismo paciente. Lo que nos dice que es como una coinfección han tenido, porque ambos están circulando y esa posibilidad existe. Coinfección. Wow. Coinfección, sumatoria ahora, de dos virus. ¿De dos o más virus? O más virus. Ahora bien, usted ha hablado de tantas afecciones respiratorias, sí habló de cuántas defunciones hemos tenido por influenza, hospitalizados y demás, pero si los sumamos todos, o sea, COVID, influenza, gripe, etcétera, ¿cuántos hospitalizados tenemos al sol de hoy? Sí. ¿Y cuántas defunciones? Nosotros en hospitalizaciones, por ejemplo, que tiene la Caja de Seguro Social, ayer un corte, en todos los hospitales suman un estimado de 50 personas hospitalizadas con influenza.
Ahí tenemos de influenza A, influenza B y la influenza H1N1 2009, que fue pandémico. Y por ejemplo, por COVID-19 una menor cantidad, 10 pacientes que están hospitalizados por COVID. En el monitoreo que nosotros hacemos de la Caja de Seguro Social. Y por otros virus respiratorios hay, por ejemplo, por metaneumovirus, por rinovirus, enterovirus, y todos ellos afectando poblaciones de riesgo, mayores de 60 años siempre, y personas con condiciones crónicas. Ahí se concentra ese grupo de hospitalizaciones. Doctor, ¿va a seguir lloviendo? Es decir, que vamos a tener acentuada el tema de las lluvias, que también complica estos virus, que las personas se puedan tener alguno de estos virus. En el tema de los servicios de urgencia, de las instalaciones de salud, ¿se han preparado para eso? ¿Pueden llegar a coparse, como se dice, tomando en cuenta la población que se sigue enfermando? Sí, ese es un escenario que siempre tenemos en mente. El número de personas afectadas que accesen los servicios de salud. Pero realmente la pandemia nos dejó lecciones muy importantes, y los servicios de salud se preparan para este periodo estacional en que va a haber aumento de la demanda por infección de vías respiratorias. Y aquí tempranamente el mensaje a la población va en dos vías: la vacuna a los que faltan vacunarse, porque es efectiva en prevenir complicaciones y hospitalizaciones. Y dos, las medidas que practicamos en la pandemia contra el COVID. Se aplica a los virus respiratorios, o sea, todas las medidas de higiene, de lavado frecuente de las manos, de la persona que tenga alguna sintomatología respiratoria, esa persona utilizar la mascarilla, acudir a los servicios de salud inmediatamente y seguir las recomendaciones de nuestros médicos. Yo respeto mucho las creencias de las personas, y hay que aceptar que después de la pandemia, el escenario, gran parte del escenario mundial, no en Panamá nada más, mundial, tuvo protagonistas bien interesantes. Los terraplanistas, por ejemplo, personas que dicen que la Tierra es plana y no hay forma de explicarles que no es así, a pesar de todos los logros, avances científicos, inteligencia artificial, todo lo que usted quiera, no hay manera. Ellos dicen que es plana y es plana. Muy de la mano, ahí agarraditos, iban los antivacunas, ¿no? Y Panamá, que ha tenido por tradición un esquema exitoso de vacunación, sufrió después de la pandemia una baja en la afluencia de personas a vacunarse, producto de que de pronto alguien me aparecía con un TikTok diciendo no te vacunes porque la vacuna, qué sé yo, cualquier cosa, ¿no? Alguien común y silvestre amanecía con una idea, la ponía en TikTok y había gente que le creía. Ya nos hemos recuperado, ya hemos superado ese impacto inicial de los antivacunas y terraplanistas, o todavía tiene un efecto en la población que le teme a la vacunación. Yo pienso que estamos en esa fase de superación, o sea, ha mejorado mucho y las coberturas lo demuestran. Nosotros a finales del mes de abril, el sistema de salud, el Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social, hicieron la Semana de Vacunación de las Américas para cubrir toda una serie de enfermedades como el sarampión, la rubiola, la influenza, la utilización del neumococo. Todo ese aspecto fue bien importante, y yo creo que ya cuando uno hace los análisis, un elemento de contención del impacto, la carga de enfermedad del COVID, la pandemia, fue la introducción de la vacuna, sí, que de paso les mereció un premio Nobel a los diseñadores de la utilización del RNA en el compuesto de la vacuna. Entonces, por ejemplo, influenza en este momento, que nosotros decimos que hay 654.000 dosis aplicadas en los últimos informes, demuestra que la población está accesando a esta vacuna. Uno ve las filas en los puestos de vacunación. Hay un sector todavía que creo que hay que promocionar y educar, sensibilizar,
porque cuando hablamos de influenza es anual, la aplicación es anual de la vacuna. Entonces, esta cultura de protección de la salud y principalmente en grupos que tienen factores de riesgo es muy importante y vamos ganando terreno en ese aspecto. Y creo que cada vez que hay noticias antivacunas hay que contrarrestarlas, porque se ha demostrado el beneficio a lo largo de la historia en las enfermedades infecciosas del éxito de la vacuna. Doctor, en cobertura me ha tocado ver los barridos que realizan de vacunación en diferentes partes por lo menos aquí de la ciudad capital. Y si bien es cierto, de 5, 4 acceden a vacunarse, hay uno que no. Y en esa resistencia mencionan, no, es que si yo me vacuno, mañana amanezco resfriada, o me va a dar fiebre, me va a dar dolor de cabeza, doctor. Son las cosas que dicen aquellos que aún se resisten a esa vacuna. Sí, hay que explicarle a esas personas que cuando yo aplico una vacuna, hoy no es instantánea la protección. O sea, la generación de anticuerpos que induce ese biológico, esa vacuna, tarda en la influenza 2 semanas hasta que yo adquiera los anticuerpos. De tal forma que yo me aplico la vacuna, pero yo puedo estar en incubación de la influenza y me enfermo, pero no es la vacuna. O en el periodo, dentro de los 14 días, sigo en aglomeraciones, estoy en contacto con una persona enferma, yo voy a desarrollar la enfermedad. Entonces, ese es un aspecto muy importante y no es la vacuna. Las vacunas son inactivadas, son fragmentos del virus. La vacuna no da la enfermedad, sino que tiene esos compuestos que inducen que el organismo cree las defensas contra el virus, pero toma su tiempo, 2 semanas hasta alcanzar la protección que nosotros queremos en cuanto a complicaciones e ingresos hospitalarios y protección a la mortalidad. En el tema de las personas de tercera edad que no se han vacunado y, por ejemplo, lo que ustedes tienen a manera de data de los hospitalizados, de las personas que han fallecido, ahí hay un caso particular. ¿Será que los familiares no llevan a esa persona de tercera edad a vacunarse? Puede ser, puede ser. Recordemos que en los grupos de tercera edad hay personas dependientes de los cuidados, incluso hay encamados o personas que necesitan asistencia. Y es muy importante el aspecto de los cuidadores en mantener los esquemas de inmunización al día. Entonces yo creo que sí es importante apelar a ese buen sentido de que si estoy cuidando mi familiar, ya sea que tenga una enfermedad crónica, un Alzheimer, un enfermo renal crónico, dependiente, de cuidado de dependencia, si lo ha cuidado tan bien durante todo ese periodo, darle la protección y que no se nos complique con el periodo estacional de la influenza y fallezca, por ejemplo. Eso es lo que hay que evitar, doctor. Digo, ya que estamos aquí entre chiricanos, hablemos en chiriñol, ¿no? ¿Le parece? Así es. Gracias por acompañarnos, doctor, esta mañana. Gracias a ustedes. Y ella vino con ella no es chiricana, pero trajo el color de la bandera chiricana. ¿Qué le parece? ¿Ah? Vamos a la pausa y regresamos. Bueno, gracias.